Faithfuls, hoy no vamos a hablar de Brock Purdy, tampoco vamos a hablar de la línea ofensiva. Es más, ni siquiera vamos a hablar del último partido de pretemporada contra Raiders, porque acaba de explotar una noticia completamente diferente alrededor de los Niners. Jet York, principal propietario de los Niners, fue arrestado este fin de semana en Ohio. Y pues bueno, el arresto estuvo relacionado inicialmente con con un presunto encuentro, pues de carácter de favores femeninos a cambio de dinero. Ese cargo después fue modificado y York terminó resolviendo el caso con dos delitos menores. Pero para mí, esa ya ni siquiera es la parte más interesante de esta historia, porque el problema judicial puede estar prácticamente resuelto, sí, pero el problema NFL apenas pues puede estar comenzando. ¿Y qué puede hacer Roger Godel? ¿Puede multarlo? ¿Puede suspenderlo? ¿Existe realmente alguna posibilidad de que este ponga en riesgo su posición como propietario de los Niners? Y ahí hay algo todavía más interesante. Esta familia ya vivió algo parecido. Eddie de Bartolo, que es el tío de Jet York para los que no sepan, y propietario en tal época de los 5 Super Bowls que ganó San Francisco, también tuvo problemas con la justicia y terminó suspendido por la NFL. Por otra parte, otro ejemplo, Robert Kraft también enfrentó una acusación de naturaleza similar años después. Entonces, hoy vamos a separar el escándalo del análisis y sobre todo, vamos a responder la pregunta que realmente importa para este canal. ¿Qué significa esto para los Niners a pocas semanas de enfrentar a los Rams en Melbourne? Yo soy Mora, tu más sincero apóstol, y esto es Niners Cast de San Francisco Under Pressure. Y vamos a simplificar la historia porque no somos un canal de leyes ni de abogados. Jet York fue detenido el domingo en Ohio durante un operativo de autoridades locales y el registro inicial pues marca que estaba relacionado con un presunto encuentro de carácter de favores femeninos a cambio de dinero. Pero York no terminó condenado por ese cargo inicial. De hecho, la acusación fue modificada. Finalmente, se declaró no contest a dos delitos menores. El primero de ellos es conducta desordenada o alteración del orden, y el segundo es posesión de un instrumento utilizado para facilitar un delito. Y pues en este caso, los reportes relacionan este segundo cargo con su teléfono celular, que se supone habría sido utilizado en las comunicaciones para coordinar el encuentro. Ahora, York recibió crédito por el tiempo que ya había permanecido detenido y también, también multas por un total de $1,150. Punto. Eso es lo que sabemos y eso es lo que necesitamos entender para poder comprender esta historia. Porque aquí no me interesa pasar 5 minutos discutiendo qué significa jurídicamente un no contest. Lo importante es otra cosa, Faithfuls. York ya resolvió su problema inmediato con la justicia, sí, pero eso no necesariamente resuelve su problema con la NFL. Y ahí es donde esta historia realmente se pone interesante, porque Roger Godel no necesita que un propietario termine en prisión para actuar. De hecho, la política de conducta de la NFL también alcanza a los dueños. Y la liga puede revisar en un caso independientemente de cómo haya terminado en un tribunal. Entonces, pues hoy existen tres escenarios mucho más razonables para empezar a hablar de que York va a perder a los Niners. El primero, pues es que la NFL revisa el caso y no existe una sanción importante. El segundo es una multa. Y el tercero, algún tipo de suspensión o restricción temporal para Jet York. Ahora, ¿sabemos cuál va a ocurrir? Pues la verdad es que no. Y por eso no hay que inventar nada y no hay que creer todo lo que escuchamos. Pero aquí hay algo que me parece muy importante. Cuando un jugador mete a una organización en una situación como esta, inmediatamente hablamos de la Personal Conduct Policy. Y pues los propietarios tampoco deberían estar por encima de esa política. Y de hecho, deberían tener todavía mayor responsabilidad porque representan institucionalmente a la franquicia. Entonces, yo sí espero que la NFL revise seriamente lo ocurrido. Ahora, si quieren saber hasta dónde podría llegar Godel, hay dos historias que ayudan muchísimo a ponerlo en perspectiva. La primera es Robert Kraft y especialmente la segunda, Eddie de Bartolo. Faithful, si llegaste hasta aquí, es porque te gusta que no nos quedamos solamente con el titular y tratamos de entender qué significa realmente una noticia para San Francisco. Así es que suscríbete. Estamos cada vez más cerca de llegar a nuestra primer gran meta del canal, llegar a los 1000 Faithfuls. Y si ya estás suscrito, comparte este Ninercast con otro Faithful para que conozca el canal, para que nos ayude a crecer. Activa la campanita para que siempre lleguen nuestras notificaciones. Y además,
Estamos muy cerca de revelar cuál va a ser la dinámica para que puedas ganar un boleto para asistir al partido de San Francisco contra los Vikings en el Estadio Banorte en la Ciudad de México. Lo único que te puedo adelantar es que tienes que estar suscrito. Así es que suscríbete ahora. Y si te quieres apoyar todavía más al canal, recuerda que ya están activas las membresías. Estoy seguro que te van a encantar los beneficios que hay en ellas. Y ahora sí, Faithfuls, vamos a continuar, porque aquí empieza la parte que para mí hace mucho más interesante esta historia. Empezando por Robert Kraft, que probablemente sea la comparación que más van a escuchar en los medios, con creadores de contenido, con insiders, con todo mundo. Y es porque en 2019, el propietario de los Patriots, pues tuvo cargos relacionados también con la solicitud de favores femeninos, ¿no? Pero el caso también terminó cayéndose, y esto después de que su defensa haya conseguido que una parte fundamental de la evidencia fuera descartada. Ahora, los cargos finalmente fueron retirados y Kraft pues no fue condenado y la NFL tampoco lo sancionó. Por eso es que Kraft sirve como referencia, pero evidentemente no como copia exacta del caso York. Ahora, el caso que a mí me parece muchísimo más interesante es el de Eddie de Bartolo, porque no estamos hablando de cualquier propietario, estamos hablando del tío de Jet York y del hombre que estuvo al frente de San Francisco durante la época más exitosa de la franquicia, durante la gloria, cuando se construyó realmente dinastía, cuando se ganaron los 5 Lombardis y décadas después, bajo Jet York, pues San Francisco volvió a convertirse en contendiente. Sí, llegó a múltiples campeonatos de conferencia, a 3 Super Bowls, pero pues no ha ganado nada, no ha ganado el sexto anillo, el sexto Lombardi. Y Eddie también terminó metido en un problema legal. Su caso fue mucho más serio que el que hoy enfrenta York, porque él estuvo relacionado con el proceso para conseguir una licencia de casino en Luisiana. Y de Bartolo terminó declarándose culpable de un delito muy grave. ¿Y qué hizo la NFL? Pues lo suspendió durante un año y lo multó con $1 millón. Pero hay que poner mucha atención con esto, porque seguramente va a empezar a circular mucho que la NFL no obligó a Eddie Bartolo a vender los Niners, que la NFL no hizo tal cosa. Pues bueno, el cambio de control llegó después mediante una disputa y división de los activos con su hermana Denise, madre de Jet York. Por eso esta historia es tan interesante, porque la familia que hoy controla los Niners ya sabe lo que significa tener al hombre al frente de la franquicia sancionado por la NFL. Y aún con todo esto, en un caso jurídicamente mucho más grave, la liga no apareció simplemente para quitarle el equipo. Entonces, este seguramente va a ser el gran titular durante los próximos días, Faithfuls. ¿Puede Jet York perder a los Niners? Y técnicamente la NFL tiene mecanismos muy buenos para actuar contra un propietario, pero entre algo que sea posible en las reglas y que sea remotamente probable en este caso, pues hay un mundo de diferencia, hay una distancia enorme. Con lo que sabemos hoy, no hay evidencia de que los Niners estén a la venta, no hay evidencia de que la NFL esté buscando quitar el control a York y no hay ningún motivo serio para presentar una venta como el desenlace probable de esta historia. Entonces yo lo resumiría así. ¿Una multa? Pues sí, posiblemente. ¿Suspensión? También es posible. ¿Venta de los Niners? Pues no, hoy estamos lejísimos de poder afirmar algo así. Y francamente, convertir eso en una conclusión ahora sería exactamente el tipo de humo que no debemos de creer y que debemos de evitar. Pero hay una consecuencia diferente que sí me interesa, porque Jet York ya no está relacionado únicamente con una franquicia deportiva. Hoy, alrededor de esta estructura también aparecen 2 clubes grandes del fútbol europeo, el Leeds United y el Rangers. Y 49ers Enterprises construyó durante los últimos años una operación deportiva internacional que ya tiene presencia importante en Inglaterra y Escocia. Esto no es algo pequeño. Parash Marat, pues está directamente involucrado en esa estructura y precisamente, como todos saben, este agosto dejó sus funciones diarias con los Niners para concentrarse en estos proyectos internacionales. ¿Esto significa que lo ocurrido con York va a provocar automáticamente problemas para Leeds United o los Rangers? Tampoco, la respuesta es que no, y tampoco vamos a inventar una historia que no es. Pero sí, amplifica el golpe, pues, reputacional que tiene, porque hace 20 años un escándalo alrededor del propietario de los Niners era principalmente una historia de San Francisco y la NFL. Hoy puede convertirse en una conversación deportiva en 3 mercados distintos: Estados Unidos, Inglaterra y Escocia. Y eso nos muestra hasta dónde ha crecido el ecosistema alrededor de la familia York. Pero ahora sí, regresemos al fútbol, Faithfuls, porque mientras todo esto ocurre fuera del campo, Kyle Shanahan tiene una temporada que preparar.
Y aquí sí quiero ser muy claro, porque deportivamente hoy no veo un impacto directo. Jake York no está decidiendo quién gana la posición de guardia izquierdo, no está diseñando el game plan, tampoco está decidiendo los últimos lugares del roster de 53. Eso sigue pasando y siendo responsabilidad directamente de John Lynch, Kyle Shanahan y el Football Operations de San Francisco. Y que además, pues Al Guido ya ocupa el puesto de CEO. Así que incluso si la NFL eventualmente decide suspender temporalmente a York, pues los Niners no dejan de funcionar. Ahora, eso no significa que la historia sea relevante para el equipo, porque hay algo que sí acaba de aparecer, y eso es ruido. San Francisco está cerrando la pretemporada, está por definir su roster, tiene lesionados que recuperar y tiene que preparar un viaje internacional. Ahora, después abre la temporada contra un rival divisional, contra Los Ángeles Rams, y ese probablemente sea lo más complicado, porque es el equipo, pues, contendiente natural para ganar el Lombardi. Y aparte, el juego es en Melbourne, en Australia, a miles de millas de San Francisco. Este debería ser el momento en que todas las conversaciones alrededor del equipo, pues se concentran en fútbol. Pero ahora, Shanahan y Lynch probablemente van a tener que responder preguntas sobre su propietario, sobre el dueño de San Francisco. Ahora, si la NFL anuncia una investigación, pues habrá preguntas. Si anuncia una multa, más preguntas. Y si aparece una suspensión, todavía más preguntas. ¿Eso significa que Purdy va a jugar peor? Por supuesto que no. ¿Significa que Shanahan va a preparar peor el partido? Pues tampoco. Pero sí significa que la organización acaba de recibir una distracción completamente innecesaria. Y sobre todo en uno de los momentos más importantes del calendario. Y para mí, ese es el verdadero impacto deportivo de esta historia hoy, no el playbook, tampoco el roster y mucho menos el salary cap, es el ruido alrededor del equipo. Pues como siempre, aquí está mi postura. No voy a minimizar lo ocurrido simplemente porque se trata pues del owner de los Niners, pero tampoco voy a convertirlo en una película que todavía no existe. Jet York fue arrestado, sí. El caso terminó resolviéndose con 2 delitos menores, también. Y ahora, pues la NFL tendrá que decidir si considera necesaria alguna sanción. Eso sí es real. Decir que York está a punto de perder a los Niners, hoy no lo es. Y además, hay algo que me parece importante señalar. Cuando hablamos de jugadores, siempre exigimos responsabilidad por lo que hacen fuera del campo. Cuando hablamos de entrenadores, también. Entonces, un propietario no puede tener un estándar menor. De hecho, debería ocurrir exactamente lo contrario. Por eso, para mí, la gran pregunta de esta historia ya no está en Ohio, está en Nueva York. ¿Qué va a hacer Roger Godel? Porque mientras esa respuesta no llegue, esta historia va a seguir alrededor de San Francisco. Y esa es probablemente la peor parte del timing. Los Niners están a semanas de Melbourne. El equipo debería estar hablando de Purdy, del roster, de los lesionados, de Shanahan y de cómo derrotar a los Rams. Y ahora, una de las conversaciones más grandes alrededor de la franquicia no tiene absolutamente nada que ver con fútbol. Y Faithfuls, por último, quiero saber qué piensan ustedes. ¿La NFL debería sancionar a Jet York? ¿Darle una multa? ¿Darle una suspensión? ¿O consideran que una vez resuelto el proceso judicial, hasta ahí debería dejarlo la NFL? Los leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete, comparte, dale like, comparte este Niners Cast con otro Faithful para que podamos seguir creciendo. Recuerda que estamos muy cerca de nuestra primera gran meta del canal, llegar a los 1000 Faithfuls. Y que además muy pronto vamos a revelar cuál va a ser la dinámica para que puedas ganar un boleto para ver a los Niners en contra de los Vikings en la Ciudad de México en el Estadio Banorte. Y por último, las membresías del canal ya están abiertas para que puedas ser miembro oficial del canal. Hay muchos beneficios que estoy seguro que te van a encantar. Recuerda que yo soy Mora y esto fue Niners Cast de San Francisco Under Pressure. Faithfuls pueden ir en paz, que esta celebración ha terminado. Nos escuchamos en el próximo Ninercast.